¿Qué comiste? Mire, cuando yo vine a poner un monumento, que yo voy a asumir un poco. Ya ahí está la papa con los... Le entrega tu padre ahora. Tiempo sin cuerpo, tiempo sin cuerpo. Bueno, ya están casi todos. Bueno, grupo 5, por favor, grupo 5, o sea, Yaniris, Brandon y Evelyn. Aquí estamos, profe. Ah, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yaniris va a comenzar. Ok. Adelante, Yaniris. Sí. Profesor, ponga para compartir la pantalla, por favor. Ah, sí, perdón. Siempre cuando uno viene de nuevo ya se le va. ¿Pueden verla? No, todavía no ha presentado. ¿Está Evelyn? ¿La pueden apreciar? Sí, ver ahora. Sí. Bueno, el tema que nos tocó a nosotros es capacidad calórica de un cuerpo. A continuación hablaremos de capacidad calórica de un cuerpo, donde estaremos definiéndola, diferenciándola de otras capacidades y dando ejemplos de la misma, mostrando unas fórmulas y tablas específicas. Ok. No está, un momentito, Evelyn, la compañera de ustedes, ¿no está? Evelyn no ha entrado. No, todavía. La No. esperamos, profe. No, siga, no se preocupe. Ok. La capacidad calórica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calórica transferida o a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en la unidad de temperatura. Ok, un momentito, Yamiri, pero ese mismo tema era el mismo tema de ustedes también. A nosotros nos tocó la capacidad calórica en un cuerpo y sustancia. Es lo mismo que el otro grupo.
Es lo mismo, calor específico, capacidad calórica, y es igual. Pero siga, vamos a ver. Continúo. Sí, sigue. Ok. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica. Ajá. Es una propiedad excesiva, ya ¿Una que qué? ¿Una qué? extensiva, perdón. ¿Qué significa propiedad extensiva? No lo investiguen. Pero usted lo está mencionando. Si usted dice que es una propiedad extensiva, no puede no saberlo, Yanir. Porque si usted dice lo contrario de extensiva, sería una propiedad intensiva. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? ¿Propiedad extensiva o propiedad intensiva? Del grupo, ¿quién puede aclararlo? Brandon. No. Ok, miren. Una propiedad intensiva es la que no depende de la cantidad de materia. No depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, el sabor de una sustancia, el sabor, es intensiva porque no importa la cantidad, va a saber igual. Te pone chiquito, un poquito nada más, así, con la puntita del dedo y lo prueba. O coge un buche, ¿verdad? Lleno entero y va a saber igual. El sabor es una propiedad intensiva, no importa la cantidad que usted toma. La densidad, por ejemplo, es una propiedad intensiva, porque son los gramos por centímetro cúbico. En cada centímetro cúbico va a ser siempre la misma, los mismos gramos. Eso es una propiedad intensiva. Entonces, las propiedades intensivas no varían con la cantidad de materia, pero la cantidad extensiva sí varía con la cantidad de materia. Entonces, oigan bien, el calor específico es intensivo, pero la capacidad calorífica es extensiva. ¿Por qué? Porque mientras mayor cantidad de materia, más calor va a guardar. ¿Ok? Entonces, por eso es extensiva. Y ahí tiene que decírselo, que va a depender de la cantidad de sustancias. Se lo tiene que decir. Porque en el libro no le van a poner eso sin ellos decir lo que es. Siga leyendo, a ver. Es una propiedad extensiva, ya que su Ajá. magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. Ok, ahí está, usted ve. Entonces, si usted lo hubiera leído y lo hubiera entendido, usted me hubiera respondido. Pero usted lo único que hizo fue copió algo y lo pegó ahí para leerlo. Y no lo estudió. Porque ahí se lo dice, que depende de la cantidad de materia. Porque una prueba es extensiva. Si aumenta la cantidad de materia, aumenta la capacidad calórica. Pero el calor específico es el mismo, porque es por unidad de masa. El calor específico no cambia por la capacidad calorífica, sí, porque va a variar con la materia, con la cantidad de materia. Ok, siga, está ahí mismo dicho con el ejemplo. Por ello es característica de un cuerpo o sistema particular. Por ejemplo, la capacidad calórica del agua de una piscina olímpica, calorífica Ajá. del agua de una piscina olímpica será mayor que la del agua de un vaso. En general, Ok, la capacidad ¿qué usted entendió por eso? que mientras más volumen es mayor el calor. Exactamente. Muy bien. La capacidad calorífica depende además de la temperatura y de la presión. Correcto. La capacidad calorífica o capacidad térmica no depende ser confundida con la capacidad calorífica específica. Que fue la que dijeron ellos ahorita. Exacto. O calor específico, el cual es la propiedad intensiva que se refiere a la capacidad de un cuerpo para almacenar calor. Y es el consciente entre la El capacidad cociente, o sea, la división.
Es Ajá. el cociente entre la capacidad calorífica y la masa del objetivo. Del objeto. Objeto. Es que El ca- usted no puede entender las cosas si usted no lo lee como es. No lo puede entender. Por eso hay que estudiar y hay que leer mucho. Hay que leer para entender lo que es lectura comprensiva. Si usted no lee bien, no va a entender. No lo puede entender si no lee bien. Ok, siga. el calor específico es una propiedad característica de la sustancia y depende de la misma variable que la capacidad calorífica. Correcto, muy bien. Antecedentes. Antes del desarrollo de la termodinámica moderna, se pensaba que el calor era un fluido invisible, conocido como calórico. Ujú. Los cuerpos eran capaces de almacenar una cierta cantidad de ese fluido y de ahí el término capacidad calórica, nombrada e No, investigada, calorífica. calorífica, perdón, nombrada e investigada por vez primera por el químico escocés Joseph Black en la década del 1750. En la actualidad, la noción de calórico ha sido sustituida por la noción de la energía interna de un sistema. Es decir, el calor ya no se considera un fluido, sino una transferencia de energía desordenada. Sin embargo, en muchos idiomas la expresión capacidad calórica sobreviviente, aunque en otro, Sobrevive, sobrevive. por favor, dame un momento, sobrevive, aunque en otras se use capacidad térmica. Ok. Ahí continuaba mi compañera, que no la veo que entró. Hasta ahí, profesor, me tocaba a mí, ahí le tocaba a mi compañera. Bueno, pero siga usted, porque usted lo que está leyendo también, usted no se lo sabe. Medida de la capacidad calórica. Para medir la capacidad calórica bajo unas determinadas condiciones es necesario comparar el calor absorbido por una sustancia o un sistema con el incremento de temperatura restante. La Ok. capacidad calórica viene dada por, no entiendo qué significa eso, Bueno, acá una cosa. ¿Qué matemática usted ha dado? yo, Ujú. la que la universidad dice matemática básica y la 1. La dos. Ok, yo se lo voy a explicar porque usted no ha dado eso. Supongo que usted no ha dado matemática, o sea, no sabe lo que es derivada, ¿verdad? ¿Ha oído hablar derivada? No. Sí, O sea, el límite cuando una sustancia cuando una variable tiende a cero. Entonces, dice ahí que la capacidad calorífica es el límite de Q entre delta T, cuando delta T tiende a cero. O sea, cuando el cambio de temperatura es bien pequeñito, entonces se llama capacidad calórica. Y ese delta T, en la definición de capacidad calorífica, se limita a 1 grado. O sea, no medio grado, sino 1 grado. Por eso, como dijeron ahorita los demás, que la capacidad calorífica era las calorías, unidad de masa, unidad de grado de temperatura. Es lo mismo. Eso es el límite cuando delta T tiende a cero, Q tiende a infinito. ¿Por qué? Pues si T fuera cero, si delta T fuera cero, dividiera Q entre una cantidad muy pequeña, por lo tanto, sería muy grande. Y se limita a 1 grado. Entonces. Ok, puede seguir. profesor, con todo respeto, podía parar aquí y que mi compañero continúe. Ya llegó. No, o sea, mi compañero Brando. Eh, vamos a atender su solicitud, Yamiri, porque ya yo vi que hasta leerlo, usted tiene dificultad para leerlo, porque eso lo prepararon ustedes. Y si lo prepararon ustedes, los tres del grupo tienen que saber eso.
Usted no puede decir que eso lo tocaba a sus compañeras. Sí, yo entiendo. En realidad no es una excusa, pero hubo un poco de descoordinación en cuanto al grupo. Es que no Y importa, Yaniri, si yo le digo, mire, yo quiero que fulano del grupo me lo explique. No importa lo que ustedes tengan en mente. Yo quiero que me explique algo uno del grupo. No tiene que explicar el grupo. Porque se supone que se tienen que saber. Ok. Diga, Brandon. Deje de presentar que Brandon va a tomar entonces la pantalla. ¿Usted no cree que debe tenerlo abierto, Brandon? Ahora sí, ¿verdad? No, no estoy presentando nada. Ya, ¿se puede ver? Usted tiene que- No, ¿Se ve en presentación? No se ve nada. Usted debe saber cuando está presentando o no. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Ok, buenas tardes, soy Brandon Pujol y mi tema de exposición es capacidad calorífica. Ok. Presentación, Brandon Pujols y la introducción. La investigación mostrada a continuación está conformada por definición del tema asignado, capacidad calorífica, y un ejemplo del mismo, medida de capacidad calorífica, definición y fórmula del tema, capacidad calorífica específica, definición del tema y tabla de calor específico, no, definición del tema, tabla de calor específico y capacidad calorífica de algunos materiales, y un ejercicio de capacidad calórica. Ok, mire, eso no es una introducción. Ok. Eso no es una introducción, eso es un esquema de contenido. Lo que pasa es que usted, en vez de hacer un esquemita, usted lo puso en un párrafo como si estuviera escribiendo un texto. Por eso no es una introducción. ¿Ok? Eso es un esquema de contenido. Ok, pero usted tiene eso en PowerPoint. Sí, te PowerPoint. O sea, ya está en PDF. Ah, bueno, porque está rodando hoja por hoja y puede darle, si es PowerPoint, le da la campanita de abajo y se pone la pantalla entera. Pero está bien, siga. Adelante, adelante. Ok, la definición del tema. Decimos que la capacidad calorífica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema, un proceso cualquiera, y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma menos formal, decimos que la energía necesaria para aumentar una unidad de temperatura que valida el sistema, el SI, decimos que de una determinada sustancia, usando el SI, indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambios de temperatura bajo el suministro de calor.
El SI es el Sistema Internacional de Unidad de Medida. La que ya la Ajá, compañía- que en temperatura usted dice que es un Kelvin, pero en sustancia no lo puso. En sustancia. O sea, en sustancia dice que se emplean también todas las unidades que están en el sistema. No. En sustancia, ¿cuáles son las unidades del sistema internacional? Exacto. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional? Fernando, de sustancia. Bueno, yo No lo lo aquí. busque, por favor, no lo tiene que buscar. Dígame que no sabe. Está bien, ok. Le voy a decir la que me sé. Está Joules, Te Kelvin. estoy diciendo de la materia, o sea, de la sustancia, de la materia. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional de la materia? De la materia, no de la sustancia. Bueno, ese no me De lo la sé. materia es kilogramo, de la masa, kilogramo. O de la sustancia es mol. O la sustancia es cantidad de partículas, o sea, un mol. ¿Te recuerdas lo que es un mol? No sabe lo que es un mol. Dígame si sabe o no, Brandon, lo que es un mol. Yo se la digo. No me recuerdo, pero realmente. Usted dio química 1. Sí. Ok, en química 1, usted vio lo que era las unidades de la materia. ¿En qué unidades es que está hecha la tabla periódica? Cuando dice la masa atómica, ¿en qué unidades? En la tabla periódica. ¿En qué unidades? ¿Qué unidades? Por ejemplo, el carbono dice que tiene 12 de masa atómica. ¿12 qué? Peso molar, ¿no? Yo no estoy diciendo de un átomo, yo no estoy diciendo de un mol. Entonces, ok, el peso molar del carbono, ¿cuál es? Tengo que ver la tabla periódica, profe, para decir el peso molar. 12, es 12, pero 12 qué? Peso molar. 12 gramos. Pero dígame usted, no me pregunte. 12 gramos. No, 12 gramos por mol. 12 gramos por mol. Eso es un mol. Ok, eso es sustancia, eso es cantidad de sustancia. Y la materia, la cantidad de materia, serían 12 gramos. Pero en el sistema internacional no se usa gramos, sino kilogramos. Que le faltó ponerlo a usted ahí. Eso es todo, Brando. Ok, siga. Indica la mayor o menor. Continúa. ¿Cómo? Ya, ¿puedo seguir? No, continúa su párrafo porque usted no lo terminó ahorita. Ok. Ok, continúa donde usted considera. No sé. No, está bien, ya. No lo escuché, pues. Eh, Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo para experimentar cambio de temperatura bajo su suministro de carbono. Lo que pasa es que cuando yo leo eso no son cosas, letras suyas. Usted no sabe lo que está diciendo. Explíqueme lo que dice eso ahí. En sus ¿Qué dice? palabras, en su propia palabra. Eso indica la mayor o menor dificultad que presenta dicho cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Porque usted no ha mencionado un cuerpo. Ok, el cuerpo es la determinada sustancia que usted mencionó antes. Exacto. Ok. Ok, siga la otra, perdón. Siga la otra. Bueno, aquí tengo lo que sería un ejemplo de la definición. Ok. Podemos decir que la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la de un vaso de agua. En general, la capacidad calorífica depende además de la temperatura y la presión. Ok, muy bien. Continúa, que todavía le faltan 10 láminas. Sí, eso. Medida de capacidad calorífica. Para Okay. medir la capacidad calorífica bajo unas determinadas condiciones, es necesario comparar el calor absorbido por una sustancia o un sistema con el incremento de temperatura resultante. La capacidad calorífica viene dada por dicha fórmula. Aquí tenemos el símbolo C mayúscula, es capacidad calorífica, su representación, y su unidad es Joule sobre Kelvin o calorías sobre grados Celsius. Correcto. Tenemos su descripción, que en general sería la función de la variable de estado. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son las variables de estado? En general será función de las variables de estado. O sea, que va a depender de las variables de estado. ¿Qué significa eso? Que la capacidad calorífica
es una función, o sea, va a depender de la variable de estado. ¿Cuáles son las variables de estado? Eso No sí se me sabe. pasa. No, eso sí no. Usted sabe la ecuación de los gases. La ecuación general de los gases. ¿Cuáles son los estados de la materia? Estados de la materia. Sólido. Líquido y gas. Okay. Pero cuando hablamos de variables de estado, hablamos de presión, temperatura y volumen. Ok. Y de número de moléculas, o sea, los moles. Es verdad, la capacidad calorífica es una función, porque lo dijiste anteriormente, en la lámina anterior dijiste que es dependiendo también, y va a variar con la presión y la temperatura. Recuerda que lo dijiste antes. Sí. Y es verdad, la capacidad calorífica varía con la presión y la temperatura. Ok, sigan. Q. Tenemos que Q es el calor absorbido por el sistema y su unidad de medida es Joule o caloría. Y tenemos aquí delta T. Se puede decir así, delta T, ¿verdad? Claro. Okay. Variación de temperatura en Kelvin o centígrados. Okay. Sí. Usted ve que Kelvin no tiene el grado. Déjalo ahí, grado, o sea, en Kelvin dice Kelvin o grado centígrados. ¿Por qué Kelvin no tiene el gradito, el cerito arriba? ¿Se sabe? No. ¿Por qué Kelvin no tiene ese gradito, ese cerito arriba? No sabe. Ok, porque Kelvin es una temperatura absoluta. Absoluta quiere decir que es una escala absoluta, una escala que comienza en cero. En cero. Igual que el ranking. Fahrenheit y centígrado no comienza en cero. El Fahrenheit comienza en menos 32 centígrados. Y el centígrado comienza en cero. Centígrado. Pero el cero absoluto es donde nada se mueve. Nada. El cero Kelvin son 273 grados centígrados bajo cero, o sea, menos 273. Ese sería cero Kelvin. Ok. ¿Puede continuar hablando, por favor? La capacidad calorífica C, un sistema físico, dependerá de la cantidad de sustancia o masa de dicho sistema. Para un sistema formado por una sola sustancia homogénea, se define además el calor específico o capacidad calorífica específica, C, que está minúscula. ¿Qué significa que la sustancia es homogénea? Cuando se pueden mezclar, cuando se pueden... No, es homogénea. ¿Qué significa que es homogénea? Es igual en todas partes. Que es igual en todas partes. Que la partícula tiene la misma concentración en todas partes. Como el agua. Si usted coge un cc de agua del fondo o de la superficie, pesa lo mismo, porque es homogénea. Ah, bueno. Ok. Ok, puede seguir, puede seguir. Ya esa es la fórmula, ya la vimos. Si esta es la fórmula de la capacidad. Ajá. Se ve que por unidad de masa. Okay. Aquí tenemos los símbolos, que el C mayúscula sería lo que vimos ahorita, que es la capacidad del sistema de un cuerpo, sistema. Y la C minúscula. Chiquita de calor específico, ¿no? ¿Y qué por unidad de masa? Específica porque por unidad de masa. Sí. Okay. Y aquí tenemos que es masa de la sustancia. Entonces, aquí, esto en realidad no pertenece como que esa, pero lo incluí porque iba por una tabla. Claro. Entonces decimos que es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que suministra a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico, llevar su temperatura. Ok, muy bien. Eso es lo mismo que usted definió hace rato y los demás también. Entonces Okay. aquí tenemos lo que sería... Muy bien, esto que usted está mostrando ahora, muy bien. Tenemos los materiales, tenemos que el agua, su calor específico, y también tenemos la unidad de medida, que ya la dijimos. Aquí se mide, aquí tiene un calor específico, aquí tenemos densidad, que sería 1000,
aquí en... Yo agarré y le dije en la otra clase, profesor, mire, eso es muy injusto porque yo... Gracias, Nailea. Tuvo que cerrar su micrófono. Entonces, aquí tenemos 1000. Su ¿Mil densidad, qué? ¿Mil qué? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí no Ok. puse el metro cúbico porque Word no me deja. Ok. Y la capacidad calorífica, 1000 kilogramos calorías, no, sobre metros cúbicos. Ajá. Entonces también tenemos otros materiales como el acero, la fibra de vidrio, Ujú. tejido de lana, madera de piel. Ok, Aquí, ¿de dónde sale el 0.12? el, Ok, mire, usted tiene ahí, usted tiene lo siguiente. Deje ese cuadro. Ok. ok, Usted tiene que el acero tiene 0.12 como calor específico. Ok. Por cada kilogramo de kilocalorías por kilogramo por grado centígrado. Pero tiene la densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, en un metro cúbico, usted tendría que multiplicar esto por 0.12 y le va a dar las kilocalorías que guarda un metro cúbico. Ok, muy bien, puede seguir. Ya no tiene... y más adelante yo tengo un ejemplo. En este caso aquí el aire, que fue como quien dice algo, sí estaba en la tabla, pero fue como algo especial. Y lo que pasa con el aire es que este sí puede transportar calor, pero no retiene como calor en su sistema, ¿no? Sí, eso era la... Entonces, el ejercicio, Ok, profesor, déjame el cuadro ahí, déjame el cuadro. aquí. Ajá, déjelo ahí un momentito. Usted ve, déjelo ahí. Usted ve que usted tiene 285 entre 285 y 15. Usted ve, 285 y 15. Cuando usted divide 285 entre 15, le da 0.19. ¿Usted ve? ¿Por qué? Porque este es el total y este es el específico. Por lo tanto, esta es por unidad de masa y esta es la masa total. Este por unidad de masa, esta es la masa total. Cuando usted divide el 35.52 entre 111, le va a dar 0.32. ¿Ok? Sí. ¿Usted lo sabía eso? Eso. Ajá, que la última columna, el último número entre el segundo le da el primero. Ah, eso yo no lo sabía. Que el último me daba lo del primero. Claro, porque fíjese, mira el titular arriba. Ponga el titular. Ok, usted ve, este por cada kilogramo, aquí, por cada kilogramo. Aquí hay 1000 kilos y aquí también. Entonces usted divide ese 3 y le da 1. Sí. Luego tiene aquí, este es por metro cúbico, 7.850. Y este que está aquí es la capacidad calorífica. Esta es la densidad y esta es la capacidad calorífica. Usted divide esto entre este, le va a dar el primero. 942 entre 78.50 le va a dar 0.2. Ok, puede seguir, que estamos terminando. Okay. Entonces, como en el ejercicio, profesor, Nos quedan 6 minutos. de determinar la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo Ok. cuando desprende 5 kilogramos joule de calor, su temperatura disminuye a 1.5 Kelvin, sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos. Entonces aquí tenemos los datos. Lo puse en foto. Ajá. Ajá. Calor extraído del cuerpo, que sería la K, 5 kilogramos joule, menos, aquí el signo negativo indica que el calor se transfiere desde el cuerpo a Hacia entorno. afuera, ok, así. Entonces tenemos el aumento de la temperatura, que es delta T, 1 menos 1. O sea, que se enfrió. Pero es como muchísimo, Nano, y no te digo que hasta tapa sanitario, dolor. Aplicando la fórmula de ahorita, nos da como resultado Joule por kilogramo, ok, muy bien. y listo. Y muchas gracias por su atención. Perfecto. Está muy bien, lo que no está bien es el hombre araña. Está bien, profe. Muy bien, le quiero decir lo mismo, Brandon, a usted. Oiga bien, cuando usted hace un trabajo, cuando usted lee algo, usted tiene que tratar de entenderlo. Si no lo entiende, pregunte.
Y la mejor persona para usted preguntarle es al profesor. Y yo con mucho gusto le explicaría a cualquiera si me preguntan cualquier cosa. Ok, deje de presentar, por favor. Deje de presentar. Vamos a ver que no veamos poco. Bueno, el número 6 tenemos a Angélica y Nailea. ¿Están las dos? Sí, presente. Angélica y Nailea. ¿Dónde está Nailea? Oh, muy bien. ¿Está listo para presentar? ¿Se puede presentar? Oiga una cosa, vamos a hacer igual que ahorita. Voy a cerrar y volvemos porque nos faltan 4 minutos. ¿Ok? Está bien. Vuelvan enseguida, por favor.